Cuando hablamos de autoanálisis, mis hermanos, hablamos de autoconocimiento. Y quien no se conoce o quien se desconoce es capaz de estar repitiendo las historias continuamente. El autoconocimiento hace que nosotros, más que cometamos errores, evitemos situaciones en nuestra vida o confrontaciones. Las personas que no se conocen, y esto es muy importante, hermanos, porque si Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, estaba hablando que el amor se enfoca en la individualidad para luego salir de una forma colectiva, pero es como a ti mismo, o sea, amarse a uno mismo es tan espiritual o más espiritual de lo que nos podemos imaginar. El autoconocimiento es igual. Es importante que tú te conozcas. Y alguien puede decir, pero ¿cómo alguien no se puede conocer a sí mismo? Pues curiosamente, muchas personas que no se valoran, autodiagnostican y autoanalizan, regularmente están cometiendo los mismos errores. Porque una cosa es que alguien se equivoque una vez, pero otra cosa es que alguien se equivoque 2 veces y con la misma piedra. Una cosa es un fracaso emocional y matrimonial, otra cosa es 3 fracasos matrimoniales con diferentes parejas, pero al final la misma problemática. Esa es la falta de autoconocimiento. Y hay una historia en la Biblia que narra este concepto espiritual. Pedro le dijo al Señor, Pedro hablando como alguien que se conocía, Jesús dijo, me van a entregar, voy a morir en manos de los gentiles, etc. Y Pedro, interrumpiendo al Señor, le dijo, Señor, eso no te va a suceder, le dijo. Nunca te vaya a suceder eso. Es más, no te va a suceder a tal punto que yo te voy a defender. Cuenta conmigo, Señor. Yo te cuido. Yo voy a ser tu escudero. Yo voy a protegerte. Eso está diciéndolo ¿quién? Pedro. Quiero que ponga atención a este concepto. Pedro está diciendo, yo te cuido, yo te defiendo, yo daré mi vida, nadie te va a tocar. Y Jesús le dice, ay Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Ponga atención, Jesús está anticipando un comportamiento de Pedro, diciéndole, te vas a comportar de tal manera, y lo que está diciendo Jesús, te conozco también, que me vas a negar. Y lo que está diciendo Pedro, no, Señor, ¿cómo crees? Yo no te voy a negar, no. ¿Cómo crees que yo te voy a negar? Si yo estoy aquí y yo voy a dar mi vida y aquí traigo la espada y vas a ver que... Y el Señor le está diciendo, Pedro, te conozco también, es más, te conozco más que tú. Tú estás diciendo, yo voy a dar mi vida por ti, pero no es verdad, Pedro. Yo te conozco. Ponga atención a este concepto. Y curiosamente Jesús conocía más a Pedro que Pedro a sí mismo. Porque ¿qué hizo Pedro? ¿Defendió al maestro o lo negó? Lo negó. ¿Y cuál es el análisis de ese acontecimiento? Que es, Pedro no se conocía. Y Pedro creía que iba a comportarse de una determinada manera en un determinado acontecimiento. Él creía que podía comportarse, pero no reconocía sus propias limitaciones y debilidades, porque en el fondo era un cobarde. El autoconocimiento nos lleva a tomar decisiones para no volver a cometer los mismos errores. Reconocer tus limitaciones, reconocer tus potencialidades, reconocer tus debilidades, te lleva a tomar decisiones saludables. Hay personas que quieren pareja, pero quieren a una pareja en su vida, cuando ellos son el vil demonio para el otro, pues no están listos para tener pareja. Ellos quieren una pareja,
Pero ellos, como personas que aparentemente quieren una pareja, son tóxicos, son celosos, son posesivas, son personas que no tienen la capacidad de relacionarse. Quieren pareja solo para arruinarle la vida a la persona, porque no se conocen. Cuando deberían decir, no necesito pareja porque ni yo puedo conmigo misma. Ni yo puedo conmigo mismo. Es el autoanálisis nos lleva a saber cuáles son las tareas y las áreas de nuestra vida a mejorar. Porque no son por cuestión de accidente de decir, ¿en qué estaré mal yo? ¿En qué tendría que mejorar? Esa sería una pregunta de un ciego y de un sordo. Porque si alguien dice, es que yo no sé qué tendría que mejorar en mi vida, estamos hablando de un comportamiento muy peligroso, porque todos tenemos áreas de oportunidad para crecer. Y cuando alguien considera o se dice, llega a preguntar, pero yo casi no sé en qué me podré equivocar, o sea, yo tengo 20 años de cristiano y yo todo va bien. Ese es el problema, que aparentemente todo va bien, pero los resultados hablan por sí mismos. Es inconstante, no gana almas, no tiene una vida constante. Entonces hay áreas que son indicadores o comportamientos que son indicadores de áreas de su vida que tiene que transformar. No sé si me estoy explicando en esta parte. Pedro no se conocía. Jesús conocía más a Pedro de lo que Pedro se conocía. Cuando no tenemos un autoanálisis concreto y correcto en nuestras vidas, cometemos los mismos errores. Por eso ustedes se han preguntado de personas, pero ¿cómo volvió a cometer el mismo error? Volvió a tener dinero, volvió a no pagar y se volvió a gastar todo. Y otra vez, pero oye, que no aprende la gente. No es que no aprenda, no hay un autoanálisis espiritual. Y quien no se autoanaliza espiritualmente va a cometer lo mismo siempre. Porque hay una necedad, hay una parte bloqueada, hay una parte insensible del individuo que cree, ahora sí, pero ahora sí ¿qué? Ahora sí nada. Entonces tenemos áreas en nuestra vida para crecer. Por eso quiero que me acompañen a Ageo. El profeta Ageo. Estamos aprendiendo aquí en la introducción. Pues imagínense el contenido. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Antes de Zacarías está Ageo. Capítulo 1. ¿Lo tienen? Ageo capítulo 1, versículo 3. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esa casa está desierta. Fíjense bien lo que dice el 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué les dijo? Meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, hagan un buen análisis de los caminos. ¿Cuáles? Dice el 6. Siembran mucho, recogen poco, se comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal o a sueldo por día recibe su sueldo en saco roto. Y dice el 7 de nuevo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten sobre vuestros caminos, hagan un análisis. Los resultados que tienen es como para que se pongan a pensar. La vida que están viviendo, la forma, el tipo de vida matrimonial que estás viviendo, que todos los días nos peleamos, todos los días nos gritamos, todos los días discutimos, el tipo de financiamiento que tienen familiarmente es nulo, siempre lo poquito, no hay, no tenemos, y eso no es una temporada, eso es de siempre. El tipo de crisis, el tipo de alteración a la que llega ella o al que llega él, de no controlar el carácter, de repente explotar y ya se vino abajo todo el ambiente positivo de la familia. Todos son elementos que nos deben dar a nosotros una señal de que hay algo que tenemos que mejorar en nuestra vida o modificar.
Cuando alguien dice palabras como así soy yo, para que me vayan conociendo, estamos hablando de una identidad sepultada, de una persona que ha renunciado a la escuela de la vida, a la escuela del aprendizaje. El que dice, así soy yo para que me vayan conociendo, lo que en realidad está diciendo, soy una persona que no tiene ningún deseo de crecer y de cambiar. O me aguantas o me aguantas. Pero no es así. Así somos hoy, pero mañana podemos ser mejores. Así nos comportamos hoy, pero mañana nos podemos comportar mucho mejor. Así está nuestra circunstancia temporalmente hoy, pero el día de mañana y en los próximos años y en el 2020 y en el 2021 todavía avanzaré más. Una persona que no determina su carácter para toda la vida, sino que dice hay algo nuevo que tengo que aprender, que modificar, significa que tiene la posibilidad de un crecimiento extraordinario porque reconoce de sí mismo o de sí mismo que siempre habrá áreas en las cuales él tendrá que ir avanzando o creciendo. Entonces la palabra meditan bien sobre vuestros caminos implica muchas circunstancias. Hay una ley que se le conoce como la ley del espejo. La ley del espejo habla del reflejo. Cuando tú te ves un espejo, lo que refleja ahí, sea la luz o tu rostro, lo que refleja es solamente el reflejo de lo que hay dentro de ti o lo que hay dentro de mí. En este contexto, también quiero comentarles, mis hermanos, que en ocasiones el mundo exterior tiene información más valiosa de lo que nos imaginamos para nuestro crecimiento. Voy a repetir, el mundo exterior, lo que pasa en tu exterior y genera una emoción en tu interior, tiene más información de la que te imaginas. Información y riqueza importante para ti. Porque si lo externo genera un sentimiento interno, hay un indicador. Ahora, si lo externo te provoca gozo, si lo externo te provoca paz, es un área superada. Pero todo acontecimiento externo que provoque en ti sentimientos tóxicos es un área de oportunidad. Que algo externo te da coraje, algo externo te amarga, algo externo es insoportable para ti, algo externo es algo que tú quisieras matar, destruir, desaparecer, no aguantas, es un indicador de que algo se está reflejando dentro de ti. Porque lo que nos molesta de los demás es algo nuestro que no estamos viendo o no queremos ver muchas veces. Lo que nos molesta de los demás muchas veces es algo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Hay cuatro situaciones que quiero mencionar para ser más práctico en esta enseñanza. 4 situaciones que tienen que ver con esta ley, pero hablo obviamente desde el aspecto espiritual, pero quiero que pongamos atención. La primera situación se le conoce como la similitud, para que le apunte por favor. 4 situaciones. La primera, la similitud. ¿Qué es la similitud en esta ley? Es un área de oportunidad, pero la similitud es que te molesta algo, que te molestan cosas de ti mismo, te molesta ver en otro o te molesta el comportamiento de otro porque al mismo tiempo estás reflejando tu propio comportamiento. Regularmente la parte de la similitud tiene mucho que ver también con lo que es la envidia. ¿Te molesta que el equipo contrario celebre con alegría un gol o el delantero salga corriendo y levante te da un montón de coraje? ¿Sabes por qué te da coraje? Porque tú harías lo mismo. Te estás viendo en esa persona. Se llama similitud. ¿Te molesta que una joven, hablando de mujer a mujer, se haya pintado el cabello? ¿Estás molesta? Ni te hizo nada. ¿Por qué se pintó el cabello? Porque seguramente tú también ya te lo has querido pintar igual. Y te molesta esa similitud porque tú quisieras estar en ese lugar.
Y esa es una incomodidad. O te molesta que a alguien le vaya bien, o tenga progreso, o venga en un carro que ya compró, y te molesta que entre a lo mejor alguien en tu trabajo, en tu colonia donde vives, o en la propia iglesia, que alguien llegue en carro que antes venía a pie, y en el fondo, ¿por qué llegó en carro? Porque en el fondo tú quisieras ser ese que va entrando en el carro. Y esa es una área de oportunidad para trabajar. De hecho, el problema de Caín y Abel fue un problema de similitud. Los dos presentaron ofrendas al mismo casi tiempo, solo que fueron diferentes las reacciones de parte de Dios. Y la molestia de él es que él quería ese aplauso que recibió Abel y no lo recibió él como Caín. Recibió el favor de Dios y él no lo recibió, y eso le causó frustración y molestia. Muchas veces no vemos a las personas como son, nos vemos en ellos. Hay una ley que conocemos los que damos terapia, que aprendemos, que regularmente nos caen mal las personas que se parecen a nosotros, o sea, porque ni siquiera nosotros nos aguantamos a nosotros mismos. Una persona muy similar a ti, probablemente, si no tienes áreas en tu vida sanas, va a ser una persona que te va a caer mal. Porque en realidad te estás viendo a ti misma, te estás viendo a ti mismo. ¿Qué necesitamos hacer en este caso de la similitud, en este reflejo? Lo que tenemos que entender es que muchas veces estas personas, o esto que nos provoca coraje del otro, es porque está revelando el lado oscuro de nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Toca los Espíritu Santo. Cuando hay una circunstancia, les voy a dar un tip, no sé, yo sé que ustedes no son terapeutas, con esto no se la van a creer de terapia, pero cuando hay una circunstancia ajena a un contexto, entiéndase porque estamos hablando de un tema y se da el comentario. Pero cuando tú estás hablando de manzanas, de otra cosa, tú estás hablando con alguien y alguien se acerca a ti y te dice, mi hermano, yo nunca lo voy a traicionar, nunca. Esa persona ya te traicionó. Solo está haciendo una afirmación de autoconocimiento y de conciencia, pero ya lo hizo. Porque el comentario que te hizo no tiene nada que ver con el contexto, pero es tanta la carga de culpa que tiene, ya lo hizo. ¿Me estoy explicando? Porque nosotros muchas veces actuamos inconscientemente. Por ejemplo, yo me doy cuenta, no en todos los casos, pero hay una situación. Cuando una persona ya no quiere, ya está inconforme con la iglesia, de esta o cualquiera, su inconformidad la revela en su forma de adorar. 2, empieza a llegar tarde. 3, si se sentaba aquí, el otro domingo se sienta acá, y el otro domingo se sienta acá, y el otro domingo se... ¿Por qué? Porque ya se está yendo poco a poco. Al otro domingo ya no llegó. Son comportamientos, yo lo he visto, yo lo he vivido. Ya no va a decir, hermano, para el otro domingo el Señor me dice que usted no va a venir, pero le estoy diciendo pues algo que Él está manifestando, pues. Es un comportamiento inconsciente que manifestamos. Por eso Jesús detectó espiritualmente el comportamiento de Pedro, pero no lo detectó en función directamente de una revelación espiritual, aunque pudo haber sido. Jesús conocía también a Pedro, que sabía que él lo iba a traicionar. ¿Lo conocía? También. ¿Cuántas veces tus hijas ya grandes o tus hijos ya grandes se han enojado contigo como mamá cuando le dices, no hagas esto porque ya sé cómo eres y seguramente si pasa esto va a hacer esto, y te enojan? No, mamá, ¿cómo crees? Y terminan haciendo eso. ¿Por qué? Porque tú como mamá ya los conoces. Y yo como papá espiritual de ustedes también los conozco. No se hagan. Tócalo, Señor. ¿Qué es la similitud? La similitud me revela una área de oportunidad para cambiar. Porque esa frustración, ese coraje o esa envidia me están diciendo que yo necesito sacar esas áreas de mi vida y transformarlas en áreas de oportunidad.
En ese momento tengo que cambiar mi mecanismo del comportamiento. En lugar de sentir coraje o envidia o ira, decir: Señor, bendice a mi hermana que está llegando en su carro el año. Prospérala más. Gracias, Señor, porque le diste a esa familia la oportunidad de estar mejorando. Es en ese momento cambiar el mecanismo, cambiar la maldición por bendición. La Biblia dice: no seas vencido de lo malo. Muchas veces lo malo no es lo que nos hacen los otros, lo malo es lo que surge dentro de nosotros. Que tú hagas bien las cosas, dice el libro de Eclesiastés, va a despertar la envidia de los otros. ¿Qué puedes hacer con eso si tú despertaste la envidia? Nada. Lo que tienen que hacer es con los otros. ¿Qué van a hacer con la envidia que sienten? No sé si me explico. Hay gente que dice: es que te crees mucho. No, o yo me creo mucho o tú te crees poco. Es diferente. Yo se los he dicho en algunas ocasiones. ¿Cuántas veces yo lo viví, yo lo experimenté, yo lo llegué a sentir también esto? ¿Cuántas veces te llegó a caer alguien mal sin conocerlo? Es decir, llegó alguien y: ay, qué fresa. ¿Por qué fresa? O: ay, me cae bien mal. No lo has saludado, no lo has tratado y ya determinas un comportamiento, una actitud de alguien en el desconocimiento total. Y muchas veces personas que son grandes amigos se llegaron a comentar: oye, fíjate qué gordo me caías al principio. ¿Y por qué? Porque tenemos prejuicios que tenemos que quitar y eliminar. ¿Sí me estoy explicando? Es muy importante que entendamos este aspecto. 2. Número 1 dijimos que era la similitud. Número 2 de la ley del espejo es la idealización. Apúntele ahí, por favor. La idealización tiene que ver con la expectativa y con la realidad. Muchas veces nuestra molestia se basa en la imaginación fuera de la realidad. ¿Qué es la idealización? Por ejemplo, este aspecto de la idealización es muy común en los matrimonios y en las parejas. Es muy común. Porque hay hombres que antes de conocer a su esposa ya tenían la idea de cómo debería ser una mujer. Y hay mujeres que antes de conocer a su esposo ya tenían la idea de cómo iba a ser el hombre de sus sueños, pues. Entonces, en su idealiza, por eso es un idealismo, hay una imaginación que es una maquinaria que ha trabajado por muchos años en la vida de la jovencita o del hombre, de la mujer perfecta que está aquí en la cabeza. Y es que yo siempre soñé con que el hombre con el que yo me casara fuera trabajador, que arreglara la estufa y que iba a arreglar cosas, y que yo siempre pensé que la mujer de mis sueños iba a ser así, y además como mi mamá me iba a traer la comida a la cama. Entonces tiene una idealización hasta arriba. Entonces la idealización que tiene que ver con la expectativa no tiene nada que ver con la realidad, porque el esposo que tiene ni siquiera el martillo agarra. La realidad choca contra la ficción en la mente. Entonces, muchas veces nuestras molestias están basadas en la nada, porque estamos peleándonos contra la idealización. Nosotros quisiéramos bajar ese hombre o mujer perfecta y meterlo en el corazón de la persona que amamos para que sea lo que siempre quisimos que fuera. Y eso es nuestra molestia, porque así pasen 40 años de casados, no va a ser ese. Es el que tienes enfrente, talit y como es, gordo, flaco, ombligudo, o como así es. Esa es la realidad. Y qué importante es aceptar la realidad, porque a través o en base a la realidad podemos avanzar. Porque si mi lucha siempre es lo que no haces, lo que te faltó hacer, es que te falta, es que no has hecho, y siempre va basado en algo que quiero que haga el otro, pero nunca lo va a hacer porque no está en él, entra la frustración. ¿Por qué? Porque creamos conceptos. Tenemos ideas ahí vienen las ideas erróneas, pues. Tenemos conceptos equivocados y cuando venimos a la realidad, aquello choca.
Como dice el pastor Galindo, hace un año creo que estuvo con nosotros, sí, el año pasado, en estas fechas, en diciembre. Él nos contaba que para él su pastor era pues su héroe, ¿no? Fíjense cómo es, y para él los pastores y su pastor en ese momento. Y dice que una vez fueron a un día de campo, de esos días que hacían las iglesias para convivir, y entonces él va y va a orinar. Entonces cuando ve que su pastor está a un lado de un árbol ahí haciendo pipí, y dice, mi pastor también hace pipí, dice. Ese fue su comentario. Y eso hizo que su pastor que estaba acá cayó, porque también hace pipí. ¿Y qué quería que hiciera? ¿Que leche? Horchata. Pero era tanta la idealización que, aunque es un concepto muy pequeño o una pequeña circunstancia, para él murió aquel hombre grandísimo por la expectativa, ¿verdad? La gran expectativa contra la realidad. Hay mucha gente que tiene una expectativa de lo que es un pastor o de los pastores, y la realidad es otra. Hay pastores que tienen expectativa de los miembros y la realidad es otra. Y muchas veces nuestras molestias familiares, congregacionales, en relación con la otra parte de la familia, los parientes, son porque aquellos no son como yo quisiera que fueran, y ahí entra el problema. Pues no van a ser como tú quieres que sean, son como son. Aquí, en este segundo aspecto que tiene que ver con la idealización, hay algo que tiene que empezar a venir a tu corazón que se llama aceptación. La idealización se vence con la aceptación. Debemos aceptar a las personas tal y como son. Dice una frase que la persona adecuada no te cambia, te acepta como eres, pero eso te hace cambiar. Los que se casaron frente al juez, ¿qué les dijo el juez? ¿Aceptas? Cuando vinieron a la iglesia o se hayan casado por la católica, por lo que se hayan casado, el padre o el pastor, ¿qué les dijo? ¿Aceptas? La palabra era aceptación, o sea, ¿aceptas cómo va? Sí, acepto. ¿Pues qué se queja de lo que aceptó, pues? Así lo aceptó. ¿Y saben cuál es el problema? A lo mejor ya en el caso de ustedes no, porque ya se cansaron, ¿verdad? Pero me ha tocado platicar con algunos jóvenes, pero más en el caso de las jovencitas, sin hacer una guerra aquí, ¿no? Ellas consideran que en el matrimonio van a poder cambiar a sus parejas. Pero piensan eso, muchas, no pocas y no todas. O sea, si su noviecito es medio jarra, ¿verdad? Le gustan. Ellas creen que por el amor, que etcétera, ya una vez casados, ellas van a controlar. No se puede, es que el matrimonio no es para controlar al otro, es para aceptar al otro. Ahora, haciendo un paréntesis, hay cosas que son aceptables, estoy de acuerdo, e inaceptables también, y yo los he señalado. ¿Qué es inaceptable en una relación? Un adulterio. ¿Qué es inaceptable en una relación? Golpes. ¿Qué es inaceptable en una relación? Violencia económica, que no tenga ni que comer a la familia. Eso no se acepta. O sea, hay cosas también no entendamos que aceptar. Tú dijo el pastor que aceptara. No, hay cosas que son inaceptables, que dañan la relación como tal. Que tú sepas que tu esposo consume droga. Inaceptable, porque va a dañar tu relación y a tu familia, a tus hijos, que pueden terminar regularmente, no siempre, pero créanme que esta es una estadística real. El 90% de hijos de drogadictos terminan siendo drogadictos, porque termina afectando la tendencia. Hoy un 10 que se salva, bendito Dios que se salvan, pero la tendencia es más fuerte. Que tú tengas, que tu esposa o tu esposo esté metido en el narco, eso es inaceptable, está atentando contra tu vida. ¿Sí me estoy explicando? Pero dentro de todos estos elementos fuertes, yéndonos a lo bajito, no te puedes divorciar porque tu esposo deja tiradas las truzas, pues. ¿Me estoy explicando? O porque tu esposa no hace los frijoles como te gustaría y no soporte, levantas de la mesa porque el frijol no sabe. No te puedes. O sea, ¿qué onda? Así las hizo tu esposa, te lo tiene que comer, papito, no hay más.
Entonces, la aceptación rompe la idealización. Te casaste con un hombre paleta, o sea, ¿qué es paleta? Frío, de nieve, frío. Así. Eran novios y de todas maneras era así, frío. Ahora de casados, es que yo quisiera que tú me abrazaras. Que pues no te va a abrazar, nunca te abrazó. Ahora quieres que te abrace. Es que te comuniques tú, mi amor. No se puede. Lo que aceptas empieza en un proceso. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando hay comportamientos de nuestra pareja que no nos gustan a nosotros, tenemos que ir a Jesús y ponernos en posición de ayuda, no de ataque. Porque en vez de que se genere una oportunidad de crecimiento, es una guerra. Y donde hay guerra, no hay paz. ¿Sí me estoy explicando? Donde hay guerra, no hay paz. Y en esto de la idealización, ya para terminar el punto, es lo que Jesús dijo. ¿Por qué miras la viga y no echas de ver, la paja, perdón, y no echas de ver la viga que está en ti? Aquí falta empatía, ¿verdad? En algún sentido. Número 3, en esta ley espejo. La primera dijimos que era la similitud, la segunda es la idealización. El tercero es el daño a terceros, precisamente. Póngale ahí, daño a terceros. Cuando nosotros tenemos este tercer elemento del espejo, porque recuerden, la ley del espejo es que nos estamos viendo ahí. Me da coraje que aquel, y me da coraje que celebre el gol, y me da coraje, me estoy viendo, o es yo me estoy viendo, pues el coraje es porque yo soy mal, yo soy el que está mal. ¿Qué me está haciendo aquel para celebrar el gol? ¿En qué me está afectando? Directamente él hacia mí, nada, estás festejando un gol, pero me da coraje, me está diciendo que yo estoy mal. Y la idealización también me está diciendo, hey, el que está mal eres tú. ¿Por qué? ¿Quieres un príncipe azul? Te tocó Shrek, mamita preciosa. ¡Ánimo! En Cristo hay poder. Y tú lo aceptaste además, o sea. Pero en esta parte del daño a terceras personas está implicado que muchas veces nosotros hacemos cosas que aparentemente no le haríamos a la gente cercana a nosotros, pero sí se lo hacemos a terceras personas. Por ejemplo, si alguien viene a trabajar a la casa, que es un albañil, o alguien barre la casa, lo tratamos como nos tratan a nosotros en el trabajo, con despotismo. No lo hacemos con los hijos, pero sí empezamos a dañar a terceras personas. O si tengo un negocio, tengo empleados, los trato mal. No lo trato a mi familia, pero trato mal a los terceros. Y es un reflejo de nosotros mismos, de una frustración de cómo nos tratan hacia afuera. Es un coraje interno. Es tratar el filtro en este aspecto del espejo. En este tercer elemento es dañar a terceros, implica sentidos de venganza. Quiero a la hija, pero odio a la suegra. Bueno, es común, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? Es odiar el exterior de una persona, la otra parte, otra faceta. Y eso es un reflejo de lo que nosotros somos. Es porque está dentro de nosotros. ¿Se lo digo o no se lo digo? No saben ni lo que les voy a decir. Lo que vemos en otros es lo que está en nosotros. Lo que no vemos es porque no está en nosotros. Lo voy a repetir y lo voy a explicar. Lo que vemos en otros es lo que está en nosotros. Porque cuando vemos al otro reflejado en nosotros. Lo que no está en nosotros, no lo vemos en los demás. Es una herramienta poderosa. Cuando yo le digo a la pareja, seguramente me andas de poner el cuerno, es porque tú ya lo pensaste.
Porque lo que está en ti es lo único que reflejas. No lo hiciste tal vez literalmente, pero ya lo pensaste. Porque no podemos ver en los demás lo que no está en nosotros. Hablamos de acuerdo al reflejo de lo que somos. Seguramente ya te gastaste todo el dinero, porque a lo mejor tú ya te lo gastaste o pensaste hacerlo. No podemos ver en los demás lo que no. No puedes decirle a las personas que están haciendo algo que tú mismo no estás sintiendo, pues. Solamente reflejas en los demás todo lo que hay en tu interior. Ahí entra lo que se llama prudencia. Y la prudencia es prima de la sabiduría. Uno tiene que aprender a decir las cosas con inteligencia y con sabiduría. Y muchas veces el coraje, cuando una persona está enojada, haga de cuenta que se desnuda en su alma y saca todo lo que trae en su corazón. Y después dice, era broma. ¿Cuál broma? Era lo que usted sentía en su corazón. Eso es. Mete a una persona bajo presión. Estoy hablando de liderazgo. Yo o muchos de ustedes, y ustedes a mí, yo los conozco en su lado más hermoso, que sirven, que alegran, pero ojalá cuando haya una presión y los metamos a presión, es decir, que usted sienta que yo soy su enemigo, vas a sacar lo que llevas dentro. Y lo que llevas dentro es el reflejo de tu crecimiento o tu estancamiento. Como dice una ley, que cuando una persona iba caminando, llevaba una taza de café y un niño se atravesó y le golpeó la rodilla, se le cayó el café. ¿Por qué se le cayó el café? Porque traía café. Si le hubiera traído Jamaica, ¿se hubiera salido? Jamaica. Cuando algo nos presiona, lo único que hace es evidenciar lo que ya traemos. Una persona aquí me decía, mi pastor, yo lo honro, quién sabe qué pasó, unos detalles, y hasta WhatsApp, faltándome el respeto, se le cayó el café, ya lo traía, solo que fingía. Entonces cuando una persona está bajo presión, estoy hablando de hijos con padres, de esposo con esposa, estoy hablando de jefe con empleados, estoy hablando de que cuando hay una fricción o cuando hay una zona de presión, la olla va a sacar lo que trae la persona. A Jesús lo metieron bajo presión, le metieron corona de espinas, lo escupieron, le arrancaron la barba, se burlaron de él, no sacaron nada, solo amor e intercesión por ellos, porque cada quien trae lo que lleva dentro, porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, muchas veces Dios permite que estés bajo presión para descubrir lo que hay en tu corazón. Y ya por último terminamos. Estamos aprendiendo algo. Ese amén sonó con gozo. Diga conmigo: similitud, idealización, daños a terceros. Número 4 y terminamos. El lado opuesto. Así póngale, el lado opuesto. Hay otro aspecto que a nosotros nos causa coraje en este espejo, y es el lado opuesto, que una persona sea contraria a lo que somos nosotros. Por ejemplo, eres muy ordenada en tu cuarto, en tu casa eres ordenado, pero llega alguien y hace un coche. ¿Cómo te da coraje esta gente? ¿Por qué? Porque te da coraje el lado opuesto. O eres muy generoso, te gusta dar, pero te molestan los tacaños. Es el lado opuesto. ¿Sí me estoy explicando? Y te molesta el otro lado que tú no eres o nunca quieres ser, pero en vez de tener empatía tienes coraje. Eres bien carnal. No, ahora no hay una si te gusta, pero ves uno espiritual y no lo aguantas. Tócalo, Señor. O eres espiritual, pero ¿cómo te da coraje la gente carnal? También estamos en problemas. El lado opuesto refleja que hay una área de nosotros que se llama falta de amor y aceptación a los demás. Es un área de oportunidad. Que tú seas ordenado no significa que todos van a ser ordenados. Que tú llegues temprano no significa que todos van a llegar tempranos. Obviamente es una ley, es una situación en la que todos van a entrar, pero sería injusto que tú quieras que todos sean como tú. Entonces, ¿para qué es el mundo? ¿Para qué hay voluntades individuales?
que todos le vayan al mismo equipo que tú, porque al que no le va, el lado opuesto te genera mucho coraje siempre. Y eso significa que aunque estás bien en un lado, eso te daña, te roba la paz, te roba la tranquilidad, te roba el sueño. Y significa que tienes un área por crecer, porque no puede ser que te cause coraje todo lo opuesto. En vez de disfrutar lo que eres, estás con coraje de aquello que no eres. No sé si me expliqué. Eres bien cuidadosa con tus hijos, pero hay unas mamás que de a tiro dices tu nombre. Yo no sé por qué no se la lleva el Señor o el DIF a esta señora. Yo así no trajera a mi hijo. Mira los mocotes que trae este niño, y mira, descuidado con este frío, esta inclemencia. Que te vas con coraje a la... Ay, ¿por qué? ¿Para qué te enojas si no es tuyo? Cuando no sabes controlar aquello, entonces te ganan aspectos porque no puedes soportar el lado opuesto. Y eso es un reflejo de lo que hay dentro de ti, el lado oscuro, que tiene que ser claro. Se casó tu amiga, en vez de que te dé gusto, te da coraje. ¡Ay, se casó! Es el lado opuesto. Y cuando tienes coraje por el lado opuesto, no hay crecimiento nunca. Las iglesias o los pastores de iglesias pequeñas, chiquitas, que se la pasan criticando a las iglesias grandes y prósperas, significa que esas iglesias pequeñitas de ahí no van a pasar, porque tienen un problema que se llama envidia, o tienen coraje porque lo opuesto a ellos es una iglesia grande, más personal, más adoración, más reuniones. Entonces de aquí le tiran allá. Es que predican libertinaje, es que ese pastor puro dinero, y es que nunca va a crecer esa iglesia, porque no está superando el área. En vez de decir qué aprendemos, cómo le hacemos, qué mejoramos, qué imitamos, en qué nos ayuda, el lado opuesto de esa falta de crecimiento los va a llevar siempre al estancamiento. Porque tú no puedes estar en un lugar que escupes. Y si tú dices, no, eso de las multitudes, yo estoy hablando de esa gente, no, eso de las multitudes de la amiga iglesia, porque el camino es angosto, y si yo como líder hago esto y me amargo y les predico, hermanos, no se preocupen, porque es donde están 2 o 3, ahí está el Señor, y me empiezo a enojar, lo único que estoy reflejando es que de ahí no voy a pasar. Porque yo no puedo estar en un lugar que yo mismo rechazo. Si yo hablo en contra de las iglesias prósperas, de gente, de ministerios que Dios usa, si yo hablo en contra de ellos, significa que yo nunca voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque eso lo escupo y lo rechazo. No quería terminar con esto, pero ¿para qué me dicen? Voy a terminar con esto. Muchos de ustedes tienen problemas con la pobreza, o en la pobreza, porque tienen problemas con los ricos y con la gente de dinero. Y como ustedes están en contra de gente que tiene dinero, tiene posición, tiene empresas, tiene cosas buenas, tal vez dice, ay, es que ¿cómo se creen? Es que aquí pobre pero honrado. Como tú estás enojado con alguien que sí tiene, nunca vas a estar ahí, porque estás peleado con esa área. Pues ¿cómo vas a llegar a un lugar que tú mismo escupes? De veras, hermanos, hay gente pobre que está peleado con el dinero, por eso nunca va a llegar. Hay gente pobre que está peleado con el progreso, siempre va a estar estancado. Es como aquel que está peleado con la educación, nunca va a terminar conociendo nada. Porque a lo que le buscas pleito es tu enemigo, y lo que es tu enemigo nunca vas a estar ahí. No te estoy diciendo hazte amigo del dinero, no. Hazte amigo de la sabiduría. Dice la Biblia que a la sabiduría la llamemos hermana y pariente. Cuando a veces yo me alimento de alguna palabra externa, hablo aparte de leer. Yo tengo una vida devocional, pero escucho a alguien predicar. Yo escucho predicadores con mucha gente.
y con un ministerio vasto. Ya no me voy a poner a escuchar a Pancho el de las pelotas, que empieza a criticar a todo el mundo. O no me voy a poner a ver videos de cómo hablan de Guillermo Maldonado, o cómo hablan de Cash Luna, o cómo hablan de Dante Gebel. No me voy a meter ahí para decir, ay, esa gente, ¿verdad? O no me voy a meter con los jesuitas, o con aquellos que hablan de que somos judíos ahora y que, ay, que todo mundo. No, ¿para qué? Voy a estar como ellos. Yo quiero aprender de allá, de los de arriba, no los de abajo. Hay un principio que dice, si quieres llegar lejos, no le preguntes a los que van atrás, pregúntale a los que van adelante. Y si quieres tener más, no les preguntes a los que tienen menos, pregúntale a los que tienen más. Qué importante es esto, porque revela áreas de nuestra vida. El lado opuesto es uno de los problemas de la pobreza y de la riqueza. La separación entre pobres y ricos no es el dinero, eso es lo último. Es que están divididos en pensamientos. Los ricos rechazan a los pobres, por así decirlo, pero más los pobres rechazan a los ricos. Y cada quien se queda en el lugar que rechaza, o desde el lugar que rechaza. Así que jovencitas, yo sé que no tienen ni novio alguna, espero que no tengan novio. No lleguen a decir, yo no creo en el matrimonio, mamá. La peor tontería que puedes decir, porque estás diciendo que tú vas a fracasar incluso antes de tener pareja. Usted debe creer en el matrimonio porque es bíblico, porque está en la palabra de Dios, y porque un matrimonio se lleva bien cuando está regido por Dios. No, que es que tengo muy malos ejemplos. Olvídate de esas cosas. Usted debe creer en el matrimonio, debe creer en el amor y debe creer en las cosas que Dios establece en su palabra. Pero si estás peleada con las relaciones y con el amor y con el matrimonio, desde ahorita nunca tendrás una vida plena en el amor, porque es el lado opuesto. Te caen gordas las parejas felices. Ay, se ven, ay, qué pura fantucha. Nunca vas a ser feliz tú, vas a estar amargada toda la vida. El lado opuesto te está diciendo que te estás reflejando. Cuando uno aprende a verse en el espejo, la Biblia dice que seamos oidores de la palabra, hacedores de la palabra y no solamente oidores. Como aquellos que se ven al espejo y luego se van y se les olvida cómo eran. Creo que 2020, a todos, primeramente yo, y a todos los que estamos aquí, 2020 nos espera para seguir creciendo y aprendiendo. No hemos conquistado nada. No es que, comunidad de fe, nada, no tenemos nada. Lo que tenemos es por Dios. Lo tenemos que seguir conquistando, seguir avanzando, seguir creciendo. No lo hemos alcanzado aún, absolutamente nada. Tenemos lo que tenemos, pero hay mucho por conquistar todavía.